Saludos amigos y bienvenidos al canal de Mi Tutor Digital. No hace mucho tiempo la compañía de Simplify 3D envió una circular avisando que la siguiente actualización de Simplify 3D, la versión 5.0, va a ser la primera versión en la que se va a tener que pagar para poder obtener su actualización. Hasta el momento, todas las actualizaciones han sido completamente gratis. Ahora bien, esto no sería ningún problema si fuese una compañía que actualiza constantemente su aplicación, pero al contrario, Simplify 3D apenas es actualizado y con cada actualización no incluyen características que llevamos pidiendo en la comunidad por un tiempo. Por ejemplo, como relleno de giroides. Entra la compañía Prusa. Prusa lleva un tiempo desarrollando un slicer llamado Slicer Edición Prusa. Y recientemente, con el lanzamiento de la versión 2.0, lo renombraron a Prusa Slicer. Un slicer que se actualizan constantemente y añaden nuevas características con cada actualización. Lo mejor de Prusa Slicer es que es completamente gratis. Ahora bien, Prusa Slicer está hecho con las impresoras Prusa en mente, pero esto no quiere decir que no se puede utilizar con cualquier impresora. Por esta razón, en el video de hoy vamos a ver cómo se crea un perfil en Prusa Slicer. No solo eso, vamos a trasladar el perfil de la Creality CR10S Pro de Simplify 3D a Prusa Slicer. Vamos a ver todos los parámetros de Prusa Slicer uno por uno, comparándolo y trasladando el respectivo parámetro de Simplify 3D. Lo hago con el perfil de la Creality CR10S Pro, por ejemplo, pero utilizando esta guía puedes trasladar cualquier perfil de cualquier impresora de Simplify 3D a Prusa Slicer. Como vemos parámetro por parámetro en detalle, este video es bastante largo, pero no te preocupes, si quieres ir a un parámetro en específico, en la descripción verás un parámetro con su respectivo tiempo en el video. Así puedes brincar a la sección deseada. Si te gusta este video, dale me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de los videos que sacamos constantemente. ¡Comencemos! Primero que nada, abrimos ambas aplicaciones y las posicionamos una al lado de la otra. En Simplify 3D nos dirigimos a la ficha de ayuda, asistente de configuración, y en el encasillado buscamos la impresora Creality CR10S Pro. Oprimimos siguiente y finalizar para descargar el perfil de la Creality CR10S Pro. Importante notar que estoy utilizando Prusa Slicer versión 2.0.0. En la descripción encontrarán el enlace para poder descargar esta versión. Vamos a comenzar creando el perfil de nuestra impresora en Prusa Slicer. Para esto, vamos a la ficha de configuración y escogemos la opción de ayudante de configuración. Vamos a comenzar con los parámetros básicos y luego veremos todos los parámetros en detalle. Aquí nos dirigimos a la opción de impresora customizada. Seleccionamos definir un perfil de impresora personalizado y escribimos el nombre de nuestra impresora. En este caso voy a trasladar el perfil de la impresora Creality CR10S Pro. En el encasillado escribo el nombre y oprimo siguiente. Tipo de firmware. En el tipo de firmware escogemos Marlin, ya que este es el firmware que utiliza la CR10S Pro, y oprimimos siguiente. En tamaño y forma de la base verificamos el tamaño de la base directo del perfil de Simplify 3D. En Simplify 3D abrimos el perfil de Creality CR10S Pro, nos dirigimos a la ficha de G-Code. Aquí vemos los parámetros para los ejes de X, Y y Z. Vemos que el eje de X y Y son 300 milímetros con el origen en 00, así que en los encasillados en Prusa Slicer escribimos 300 en el eje de X y 00 en el origen. Oprimimos siguiente. Diámetro de la boquilla. En Simplify 3D nos dirigimos a la ficha de extrusor. Bajo vista general, vemos que el diámetro de la boquilla corresponde a 0.4 milímetros. Así que escribimos 0.4 en Prusa Slicer. El diámetro del filamento lo encontramos en la ficha de otro, que vemos que corresponde a 1.75 milímetros. En Prusa Slicer escribimos 1.75 y oprimimos siguiente. Temperatura del extrusor y la base. Presumiendo que utilizaremos PLA como material, en Simplify 3D nos dirigimos a la ficha de temperatura. Con PLA bajo autoconfigurar para material escogido, nos fijamos que la temperatura de la extrusora es de 210 grados y 60 grados para la cama.
En Prusa Slicer, bajo la temperatura de extrusión, escribimos 210 y bajo temperatura de la base, 60. Oprimimos siguiente. En actualizaciones automáticas las dejamos por defecto y oprimimos terminar. Ya tenemos el perfil comenzado para nuestra impresora Creality CR10S Pro. Ahora vamos a trasladar el resto de los parámetros de impresión de Simplify 3D a Prusa Slicer. Al primer vistazo parece que Prusa Slicer es una aplicación bastante diferente, pero hoy veremos que no es así. Ambas aplicaciones son bastante similares y en algunos parámetros Prusa Slicer nos da más control sobre nuestras impresiones que Simplify 3D. En Simplify 3D los parámetros de impresión están divididos en varias fichas. La ficha del extrusor, de capa, relleno, soporte y sucesivamente. Ahora, todos estos parámetros en Prusa Slicer se encuentran en estas tres fichas. La ficha de configuración de impresión, la ficha de configuración del filamento y la ficha de configuración de la impresora. Ahora vamos a ir por cada ficha de Prusa Slicer, parámetro por parámetro, viendo dónde se encuentra dicho parámetro en Simplify 3D y trasladando su valor a Prusa Slicer. Comenzamos con la ficha de configuración de impresión. Nos aseguramos que tenemos nuestra impresora escogida, Creality CR10S Pro, y comenzamos. Capas y perímetros. Importante notar que para tener acceso a todos los parámetros tenemos que cambiar al modo de experto, la opción en color rojo al lado superior derecho. En capas y perímetros tenemos la sección de altura de la capa, carcasas verticales, carcasas horizontales, calidad y avanzado. Para altura de capa y altura de la primera capa nos dirigimos a la ficha de capa en Simplify 3D. Aquí vemos que la altura de capa en la sección de configuración de capas es de 0.2 milímetros y la altura de la primera capa en la sección de configuraciones de primera capa corresponde a 120%. En Prusa Slicer, bajo altura de la capa, escribimos 0.2 y bajo altura de la primera capa escribimos 120%, ya que aquí podemos expresar el valor en milímetros o en porcentaje. Y para seguir la misma línea de Simplify 3D, expresamos el valor en %. En carcasas verticales encontramos el perímetro y el modo de vaso. En la misma sección de configuración de capas, en la ficha de capas en Simplify 3D, vemos cubierta de contornos perímetros. Vemos que el valor es 2 y el modo de vaso corresponde a la opción de modo de impresión de espiral de contorno único, modo de vaso. Vemos que esta opción no está seleccionada, así que en Prusa Slicer en perímetros escribimos 2 y no escogemos la opción de modo de vaso. En carcasas horizontales tenemos capas sólidas superiores e inferior. En Simplify 3D estos parámetros corresponden a capas sólidas superiores y capas de fondo sólido en la ficha de capa. Vemos que para las capas sólidas superiores e inferiores el valor es 3. Así que en Prusa Slicer escribimos 3 en superior e inferior. Para la sección de calidad, laminado más lento, no tenemos parámetros correspondientes a todos estos en Simplify 3D. Por lo tanto, escogemos perímetros adicionales si es necesario, detectar pared delgada y detectar perímetros con puente. La opción de evita cruzar perímetros corresponde a la opción en Simplify 3D encontrada en la ficha de avanzado. La sección de comportamiento de movimiento evita cruzar el contorno para los movimientos de viaje. Vemos que no está activada esta opción, así que no la activamos en nuestro perfil en Prusa Slicer. En avanzado tenemos posición de la costura y perímetros externos primeros. En Simplify 3D encontramos la opción de la posición de la costura en la ficha de capa, la sección de puntos de inicio. En Simplify 3D tenemos tres opciones. Usa puntos de inicios aleatorios para todos los perímetros. Optimiza los puntos de inicio para obtener la más alta velocidad de impresión y elige el punto de inicio más cercano a la ubicación especificada. Aunque este parámetro se refiere a lo mismo en ambas aplicaciones, las opciones varían un poco entre aplicación. En Prusa Slicer tenemos aleatorio, alineado, más cercano y trasera. En Simplify 3D la opción escogida es optimiza los puntos de inicio para obtener la más alta velocidad de impresión. Como no tenemos esta opción en Prusa Slicer, escogemos alineado, para que al momento de imprimir la costura se mantenga alineada.
La opción de perímetros externos primarios corresponde a la opción en Simplify 3D bajo la ficha de capas, sección de configuración de capas, dirección de contorno. Tenemos dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Por defecto, en Simplify 3D vemos que la opción de dentro hacia afuera está escogida. Esto significa que primero se imprimirá el contorno interno y el externo se imprimirá último. No seleccionamos la opción de perímetros externos primeros, ya que esta opción correspondería a imprimir la dirección de contorno de afuera hacia adentro. Seguimos con los parámetros de relleno. En relleno tenemos la sección de relleno, reduciendo el tiempo de impresión y avanzado. En la sección de relleno, densidad de relleno. En Simplify 3D nos dirigimos a la ficha de relleno y vemos el parámetro llamado porcentaje de relleno interior. Este parámetro corresponde a la densidad de relleno. Vemos que es 20%, así que escogemos 20% en Prusa Slicer. Patrón de relleno corresponde al parámetro en Simplify 3D llamado patrón de relleno interno. Vemos que en Simplify 3D está seleccionada la opción rectilínea y a su vez podemos ver las diferentes opciones disponibles en Simplify 3D. Mientras que en Prusa Slicer tenemos la opción rectilíneo, pero adicional tenemos muchas más opciones que en Simplify 3D. Aunque en Simplify 3D tenemos la opción de rectilíneo escogida, en Prusa Slicer escogeré la opción de giroide, ya que personalmente considero este relleno mejor que el rectilíneo. Luego tenemos el patrón de relleno superior y el patrón de relleno inferior. Prusa Slicer nos da la opción de escoger ambos, el superior e inferior, mientras que Simplify 3D solo nos da la opción de escoger en general, el cual incluye ambos bajo el parámetro de patrón de relleno externo. Está escogido rectilíneo y vemos que solo tenemos dos opciones, rectilíneo y concéntrico, mientras que en Prusa Slicer encontramos más opciones, rectilíneo, concéntrico, curva de Hilbert, acordes de Arquímedes y octagrama espiral. Escogemos para ambos superiores e inferior rectilíneo. En la sección de reduciendo el tiempo de impresión encontramos los parámetros combinar el relleno cada cierto número de capas y solo rellenar cuando sea necesario. Combinar el relleno cada X número de capas corresponde al parámetro en Simplify 3D, ficha de relleno, combine el relleno cada X capas. Vemos que el valor es 1, así que escribimos 1 en Prusa Slicer. Mientras que el parámetro solo rellenar cuando sea necesario no existe en Simplify 3D. En la sección de avanzado encontramos relleno sólido cada X capas. Este valor en Simplify 3D corresponde a ficha de relleno. El parámetro llamado incluye un diafragma sólido cada X capas. Vemos que la opción no está seleccionada en Simplify 3D, por lo tanto en Prusa Slicer lo dejamos en 0. Luego tenemos el ángulo de relleno. En Simplify 3D este parámetro corresponde a la sección en la ficha de relleno llamada desplazamiento del ángulo de inserción interna. Vemos que en este caso Simplify 3D nos da más control sobre el ángulo de relleno, ya que podemos añadir varios ángulos, mientras que en Prusa Slicer solo podemos estipular un ángulo. Lo dejamos en 45%. El parámetro de área de umbral de relleno sólido, aunque directamente no existe en Simplify 3D, sí existe un parámetro parecido, el parámetro llamado longitud de relleno mínimo. En Prusa Slicer este valor estipula un área en donde cualquier área en el modelo por debajo de este valor se imprimirá con un relleno sólido. Mientras tanto, en Simplify 3D el parámetro de longitud de relleno mínimo estipula una distancia en donde cualquier distancia por debajo de este valor no se imprimirá el relleno. En Prusa Slicer dejamos el valor de 70. Ángulo de puente. En Simplify 3D encontramos el ángulo de puente en la ficha de otro, bajo la sección de puenteo. La opción usar ángulo fijo de relleno de puenteo. Como esta opción no está seleccionada en Simplify 3D, en Prusa Slicer escribimos 0. Solo retraer al cruzar perímetros. En Simplify 3D esta opción la encontramos en la ficha de avanzado, la sección comportamiento del control de goteo. Retraer solamente cuando se cruce espacios abiertos. Vemos que está seleccionada en Simplify 3D, así que la escogemos en Prusa Slicer. Rellenar antes que los perímetros. Esta opción no existe en Simplify 3D. Si escogemos esta opción, se imprimirá el relleno primero y luego imprimirá los perímetros. La dejamos deseleccionada.
Seguimos con los perímetros de falda y balsa. En la sección de falda encontramos el parámetro de bucles. En Simplify 3D, este parámetro lo encontramos en la ficha de adiciones, la sección de usar falda borde. El parámetro contorno de la falda. Vemos que estipula 2, así que escribimos 2 en Prusa Slicer. Distancia del objeto corresponde al parámetro en Simplify 3D llamado offset de la falda de la parte. Algo me dice que el que hizo esta traducción no habla mucho español, pero seguimos. Vemos que el valor es de 4 milímetros, así que escribimos 4 en Prusa Slicer. Altura de la falda en Simplify 3D se llama capas de la falda. Vemos que es 1. Escribimos 1 en Prusa Slicer. Longitud mínima de filamento extruido no existe en Simplify 3D. Este parámetro asegura que se generen no menos que el número de bucles de falda requeridos para consumir la cantidad de filamento estipulada. Por ejemplo, si escribimos 4 milímetros, Prusa Slicer creará los bucles necesarios para asegurarse que se consuman 4 milímetros de filamento. Esto es útil cuando se imprimen piezas relativamente pequeñas. Escribimos 2 y seguimos. Sección de balsa. En Prusa Slicer podemos escoger la balsa en términos de distancia en milímetro comenzando desde el borde de la pieza, mientras que en Simplify 3D la balsa se escoge indirectamente. En Simplify 3D, para aplicar una balsa se tiene que escoger la separación de la pieza, offset de la falda de la parte, como 0, y estipular cuántos contornos se requieren. Así se genera una balsa. Mientras que en Prusa Slicer simplemente estipulamos la distancia que deseamos para dicha balsa. Dejamos el valor en 0 y seguimos. Parámetros de material de soporte. Ahora, Prusa Slicer y Simplify 3D atacan los soportes de diferentes maneras. Existen ciertos parámetros similares y otros que son distintos. Trataré de explicar las similitudes de los parámetros entre las aplicaciones. Primero encontramos la sección de material de soporte, generación de material de soporte. Escogemos esta opción si deseamos generar soportes en la pieza que se imprimirá. Soportes generados automáticamente. Escogemos esta opción si deseamos poner o quitar soportes en secciones específicas, pero sobre eso hablamos en otro video. Por el momento lo mantenemos seleccionado. Umbral de voladizos. Según su definición, entiendo que es un parámetro parecido al ángulo máximo del colgante en la ficha de soporte en la sección de colocación automática. Forzar soporte para la primera X cantidad de capas. El nombre lo autoexplica. Esta opción nos permite forzar el soporte para las primeras capas que estipulamos. Lo mantenemos en 0. Capas de balsa. Este parámetro es similar al parámetro de Simplify 3D encontrado en la ficha de adiciones, conocido como usar balsa. Principalmente tienen el mismo objetivo, que es crear una capa en la cual se imprimirá la pieza. Esto ayuda para camas que no están perfectamente niveladas. Lo dejamos en 0 y continuamos. Opciones de material de soporte y balsa. Distancia Z de contacto. Este parámetro en Simplify 3D lo encontramos en la ficha de soporte, sección de separación de la pieza. A diferencia de Prusa Slicer, en Simplify 3D podemos escoger la distancia entre el soporte y la pieza en términos de capas. O sea, cuántos números de capas de separación se encontrarán entre el modelo y el soporte, mientras que en Prusa Slicer podemos estipular una distancia específica. Aunque Simplify 3D nos da la opción de escoger la separación en las secciones superiores e inferiores, Prusa Slicer nos da más control sobre el valor exacto al dejarnos escoger una distancia específica, ya que en Simplify 3D el valor va a variar dependiendo del grosor de la capa en la que estamos imprimiendo. Si estamos imprimiendo con un grosor de capa de 0.3 milímetros y escogemos una capa de separación, habrán 0.3 milímetros entre el soporte y la pieza. Prusa Slicer separa el valor del grosor de capa. Podemos tener una separación de 0.1 milímetro entre el soporte y la pieza, mientras se imprime con un grosor de capa de 0.3 milímetros. En mi experiencia, si imprimimos el soporte y la pieza con el mismo material, 0.2 es un buen valor para poder quitar el soporte con facilidad después de la impresión. Patrón. Podemos escoger varios patrones para el material de soporte. Seleccionamos rectilíneo.
Con protección alrededor del soporte, lo mantenemos deseleccionado. Espaciado entre patrones es sinónimo de la opción en Simplify 3D conocida como porcentaje de relleno de soporte. En Simplify 3D está estipulado en porcentaje, mientras que en Prusa Slicer escogemos la distancia en milímetros entre las líneas del soporte. Personalmente utilizo entre 1.8 a 2 milímetros, así que escribimos 2. Ángulo del patrón de soporte. Este parámetro en Simplify 3D es conocido como ángulos de llenado del soporte. Lo mantenemos en 0. Capas de interfaz en Simplify 3D es conocido como soporte denso. Distintos nombres, pero hacen el mismo objetivo. La cantidad de capas antes de la pieza que van a tener un soporte más denso que el resto del soporte. Capas de soporte densas corresponden a la cantidad de capas de interfaz. Aunque nuestro perfil en Simplify 3D estipula 0, en mi experiencia siempre utilizo mínimo 2 capas de interfaz. El espacio del patrón de interfaz corresponde al porcentaje del relleno denso. Al igual que espacio entre patrones, en Simplify 3D lo estipula en porcentaje, mientras que Prusa Slicer utiliza distancia entre las líneas del soporte. Por costumbre utilizo 0.2 milímetros. Bucles de interfaz. Este parámetro no existe en Simplify 3D, pero lo dejamos desactivado. Soporte en la base solamente. Este parámetro es equivalente a escoger la opción en Simplify 3D de posicionar el soporte de la plataforma de construcción solamente. Lo mantenemos deseleccionado. Separación XY entre un objeto y su soporte. En Simplify 3D tenemos un parámetro que tiene el mismo objetivo como resultado. Offset horizontal de la parte. No muy bien traducido. Significa la separación entre el soporte y la pieza. En Simplify 3D podemos estipular distancia específica, mientras que en Prusa Slicer escogemos o % o distancia específica. Nuestro perfil de Simplify 3D tiene por valor 0.3 milímetros, pero por experiencia 50% trabaja de lo más bien, así que escribimos 50%. No soportar puentes. Este parámetro no existe en Simplify 3D y nos da la opción de no colocar material de soporte debajo de las secciones que utilizan puenteo. Personalmente no me gusta utilizarlo, pero puede disminuir el uso de material, así que lo escogemos. Sincronizar con las capas del objeto. Este parámetro es útil para impresoras con más de una extrusora, pero como la distancia Z de contacto no la escogimos como soluble, esta opción está deshabilitada. Seguimos con los parámetros de velocidad. Prusa Slicer nos da un poco más de control sobre las velocidades de impresión que Simplify 3D. Primero, tenemos la sección de velocidad para movimientos de impresión. Algunos parámetros podemos estipularlos solo en milímetros entre segundo, mientras otros los podemos estipular en milímetros entre segundo o porcentaje. Como estamos trasladando los parámetros de Simplify 3D, escogeremos la velocidad de impresión por defecto como base para el resto de los valores. Y la velocidad de impresión por defecto es de 40 milímetros entre segundo en nuestro perfil de Simplify 3D. Así que comenzamos con la velocidad de los perímetros. Escribimos 40. Para perímetros pequeños y perímetros externos, escogemos el valor de la velocidad baja para contorno, que es 50%. En velocidad de relleno utilizamos la misma velocidad de perímetros, que es 40 milímetros entre segundo. Relleno sólido y relleno sólido superior utilizamos el valor de velocidad baja de rellenos de sólidos, 80%. Material de soporte corresponde a la velocidad baja de estructura de soporte en Simplify 3D, pero no podemos utilizar %, así que utilizamos 32 milímetros entre segundo, ya que 32 es el 80% de 40 milímetros entre segundo. Interfaz de material de soporte lo mantenemos en 100%. Puentes. Para la velocidad de los puentes en Simplify 3D nos dirigimos a la ficha de otro y utilizamos el multiplicador de velocidad de puenteo. 100%, que serían 40 milímetros entre segundo. Y para la velocidad del relleno utilizamos la velocidad de impresión por defecto, 40 milímetros entre segundo. En velocidad para movimientos sin impresión utilizamos el valor de velocidad de movimientos de los ejes XY, que es 80 milímetros entre segundo. Para velocidad de la primera capa, en Simplify 3D nos dirigimos a la ficha de capa y en la sección de configuración de la primera capa vemos la velocidad de la primera capa como 50%. Control de aceleración. No tenemos estos parámetros disponibles en Simplify 3D, así que los dejamos con el valor establecido. En velocidades automáticas también mantenemos los valores establecidos.
Seguimos con los parámetros de múltiples extrusores. Como en nuestra Creality solo tenemos un extrusor, bajo la sección de extrusores todos los parámetros serán 1. Prevención de goteo lo dejamos desactivado. No habilitamos la torre de limpieza, pero esta opción en Simplify 3D es similar a la que encontramos en la ficha de adiciones, usar pilar de preparación. En avanzado encontramos carcasas de interfaz, lo mantenemos deshabilitado. Tengo entendido que esta opción es similar a usar escudo de goteo en Simplify 3D, pero no estoy 100% seguro sobre esto. Seguimos con los parámetros avanzados. Aquí encontramos el ancho de la extrusión. Prusa Slicer nos permite mucho más control sobre el ancho de la extrusión que Simplify 3D. En Simplify 3D el ancho de la extrusión lo encontramos en la ficha de extrusor bajo vista general, ancho de extrusión 0.4. Para la primera capa, en Simplify 3D, la ficha de capa, anchura de la primera capa, 150%. Aunque podemos estipular el valor en %, en Prusa Slicer no lo voy a estipular en %, porque en Prusa Slicer se refiere al % del grosor de plano, mientras que en Simplify 3D se refiere al % del ancho de extrusión. Podríamos escribir 0.6, que es el 50% de 0.4 milímetros, pero pienso que este valor sería muy grande. La idea es tener un grosor un poco más grande en la primera capa, para tener mejor adición a la misma. Así que escogeré 0.48 milímetros. Al imprimir una impresión de prueba, si el ancho de la primera capa es muy grueso, disminuimos este valor poco a poco hasta llegar al número adecuado. El resto de los parámetros, perímetros, perímetros externos, relleno, relleno sólido y relleno sólido superior, lo mantenemos en 0.4. Superposición, superposición de relleno, perímetros. Este parámetro lo encontramos en Simplify 3D en la ficha de relleno. General, superposición de contorno, 15%. En mi opinión, pienso que este valor es muy pequeño y utilizaría mejor 35%. Puedes utilizar 15% y si en la impresión de prueba ves que el relleno no hace contacto con el perímetro, pues aumentas este valor hasta tener una conexión completa entre perímetro y relleno. Flujo, relación de flujo del puente. En Simplify 3D encontramos este parámetro en la ficha de otro. Puenteo, multiplicador de extrusión de puenteo. 100%. Por lo tanto, en Prusa Slicer mantenemos el valor de 1. En la sección de rebanado mantenemos los valores establecidos. De estos parámetros, compensación de tamaño XY corresponde al parámetro en Simplify 3D encontrado en la ficha de otro. Sección de ajustes dimensionales, compensación de tamaño horizontal. Otro, enlazar objetos de varias partes se utiliza si imprimimos con el multimaterial, el cual no estaremos utilizando con la Creality CR10S Pro. Para los parámetros de opciones de salida, notas y dependencia no tenemos que hacer ningún ajuste. Por lo tanto, ya terminamos con todos los parámetros de la ficha de configuración de impresión. Oprimimos el icono de guardar, OK, y guardamos todos los parámetros. Ahora seguimos con la ficha de configuración del filamento. Para el perfil de nuestra Creality CR10S Pro vamos a estar configurando PLA como el filamento a utilizar. Comenzamos con los parámetros del filamento. Primero tenemos el color. Esto es simplemente el color que tendrá el modelo que importemos a Prusa Slicer. Diámetro del filamento. Este parámetro en Simplify 3D lo encontramos en la ficha de otro, bajo propiedades del filamento. 1.75 milímetros. Pero si queremos un valor más exacto, es buena práctica medir con un caliper el filamento que estaremos utilizando. Multiplicador de extrusión. En Simplify 3D, el multiplicador de extrusión lo encontramos en la ficha de extrusor. Bajo vista general, multiplicador de extrusión. Nuestro perfil de Simplify 3D muestra un multiplicador de 0.9. Así que en Prusa Slicer escribimos 0.9. Esto se refiere al flujo de plástico por la boquilla. Si vemos que la impresión está extruyendo poco plástico, podemos aumentar el multiplicador de extrusión a 1 para que el flujo de plástico por la boquilla sea un poco mayor. Pero por ahora lo dejaremos en 0.9 como nuestro perfil de Simplify 3D. Densidad. Si conocemos la densidad del material específico que estaremos utilizando, podemos escribirla aquí. Si no lo sabemos, podemos escoger el parámetro que muestra Simplify 3D para PLA en la ficha de otro, 1.25 gramos entre centímetros cúbicos. Coste se refiere al precio o el costo de nuestro rollo de filamento. En mi caso, 1 kilogramo de filamento me costó $19.99 estadounidenses.
Temperatura. Nuevamente, para el filamento, es buena idea seguir los parámetros del manufacturero del filamento que se utilizará, pero como base escogeremos el parámetro que encontramos en Simplify 3D. Nos dirigimos a la ficha de temperatura, nos aseguramos de que estamos viendo los parámetros de PLA y para el extrusor utilizamos 210 grados. Para la cama térmica utilizamos 60 grados. Así que en Prusa Slicer escribimos 210 para el extrusor y 60 para la cama, en la primera capa y otras capas. Seguimos con los parámetros de enfriamiento. Los parámetros de enfriamiento de Prusa Slicer son similares a los utilizados por Simplify 3D. Primero, tenemos la opción para mantener el ventilador siempre encendido. Como estoy creando un perfil para PLA, activaré esta opción. Luego tenemos habilitar el enfriamiento automático. Este parámetro nos habilita los parámetros de umbrales de enfriamiento. Activamos esta opción. Seguimos con la sección de configuración del ventilador. Velocidad del ventilador. En Simplify 3D, en la ficha de enfriamiento, vemos que la velocidad del ventilador es 0 en la primera capa y de la segunda capa en adelante 100%. Prusa Slicer nos da un poco más de control sobre nuestro ventilador, ya que podemos escoger una velocidad mínima y una velocidad máxima. Pero como el perfil que estamos creando es de PLA, escribimos 100 en ambas máxima y mínima. Velocidad del ventilador para puentes. Esta opción en Simplify 3D la encontramos en la sección de cancelaciones de abanico, la opción de cancelación de velocidad de puenteo del ventilador. Vemos que en nuestro perfil está desactivada esta opción, por lo tanto, la velocidad del ventilador en las secciones de puenteo no cambia. Así que en Prusa Slicer podemos dejar el parámetro en 100% para PLA. Desactivar el ventilador para las primeras X número de capas. Como vimos en nuestro perfil de Simplify 3D, para la primera capa el ventilador está apagado. Por lo tanto, vamos a desactivar el ventilador para la primera capa solamente. Escribimos 1. Sección de umbrales de enfriamiento. Uno de los parámetros bajo la sección de cancelación de velocidad encontrado en la ficha de velocidades. En Simplify 3D tenemos ajustar la velocidad de impresión para las capas que están debajo de X segundos y permitir reducción de velocidad hasta X%. Mientras que Prusa Slicer tenemos habilitar ventilador si el tiempo de impresión de la capa está por debajo de X cantidad de segundos, disminuya la velocidad si el tiempo de impresión de capa está por debajo de X cantidad de segundos y velocidad de impresión mínima. Para habilitar ventilador, escogemos 100 segundos. Para la disminución de velocidad, vemos que en Simplify 3D estipulan 15 segundos, así que utilizaremos el mismo valor. Y para la velocidad de impresión mínima, en Simplify 3D lo muestra en %. 20% de 40 milímetros entre segundo, que eso es 8 milímetros entre segundo. En mi experiencia, esta es una velocidad muy baja, por lo tanto voy a escoger una velocidad un poco más rápida, 15 milímetros entre segundo. Seguimos con los parámetros avanzados. Propiedad de filamento, estamos utilizando PLA. No es un material soluble, así que no habilitamos esta opción. En aumentar la velocidad de impresión encontramos velocidad volumétrica máxima. Mantenemos este parámetro en 0 para no habilitarlo. Para la sección de parámetros del cambio de herramientas para impresoras de un único extrusor multimaterial, como no estaremos utilizando un multimaterial con este perfil particular, no tenemos que preocuparnos por esta opción. Así que dejamos los parámetros tal y como se encuentran. Los parámetros de código G avanzado, notas y dependencia, podemos dejarlos tal y como se encuentran, ya que no tenemos que modificarlos. Ahora guardamos el perfil de PLA para nuestra Creality CR10S Pro. Oprimo el icono de guardar, pero le cambiaré el nombre a PLA Creality CR10S Pro, ya que es el perfil que utilizaremos para imprimir con PLA en nuestra impresora Creality. Para borrar el otro perfil lo seleccionamos y oprimimos el icono de X. Y oprimimos que sí, estamos seguros que queremos borrar. En la sección bajo ajustes de usuario encontramos nuestro perfil para PLA. Ahora seguimos con la tercera y última ficha, la ficha de configuración de la impresora. Comenzamos con los parámetros generales. Primero vemos tamaño y coordenadas. Forma de la base de impresión son los parámetros que estipulamos en el ayudante de configuración, encontrados en Simplify 3D en la ficha de G-Code. Vemos el eje X, el eje de Y y el eje de Z, que es 400 milímetros. El eje de Z lo escribimos en máxima altura de impresión, 400 milímetros. Ajustes en altura Z lo mantenemos en 0. Capacidades. Extrusores lo mantenemos en 1 porque solo tenemos un extrusor.
Extrusor único de múltiples materiales no es seleccionable porque solo tenemos un extrusor. Subida al host de impresión lo utilizamos si tenemos un Raspberry Pi con Octoprint para conectar la impresora a Octoprint y enviar los G-codes directo a imprimir. Por el momento lo dejo en blanco ya que no estaré utilizando un Raspberry Pi. Si desean ver un video acerca del Raspberry Pi con Octoprint, deja un comentario en la parte de abajo. Seguimos con el firmware, que ya lo seleccionamos en ayudante de configuración, Marlin. Soporta modo silencioso, lo desactivamos, al igual que compatible con tiempos restantes, ya que estos parámetros son específicos para las impresoras Prusa. Avanzado. Usar las distancias relativas de E. En Simplify 3D vemos un parámetro parecido en la ficha de G-code, llamado distancia de extrusión relativa. Lo mantenemos deseleccionado, al igual que usar la retracción del firmware y usar E volumétrico. No los escogemos. Con habilitar la función de capa variable, es posible que la impresora tenga problemas imprimiendo capas variables. Por el momento lo mantendré seleccionado y si problemas surgen durante la impresión, deselecciono esta opción. Seguimos con código G personalizado. Vemos que aquí tenemos varias secciones de código G. En Simplify 3D encontramos el código G particular para nuestra impresora en la ficha de Scripts. Script inicial corresponde a comenzar el código G. El resto de los scripts código G se mantienen en blanco hasta llegar al script de finalización, que corresponde al código G final. Seleccionamos el script inicial completo, lo copiamos y lo pegamos en el encasillado de comenzar el código G. Primero borramos el contenido del encasillado y luego pegamos el código. Repetimos el proceso con el script de finalización. Seleccionamos el código completo, lo copiamos, en Prusa Slicer el encasillado de código G final, borramos su contenido y pegamos el código G copiado. El resto de los encasillados se mantienen en blanco. Por ahora, los límites de la máquina los dejamos tal y como se encuentran y seguimos con los parámetros del extrusor 1. Si recuerdan, el diámetro de la boquilla lo configuramos en el ayudante de configuración. Pero en Simplify 3D encontramos este parámetro en la ficha de extrusor. Diámetro de la boquilla, 0.4. Límites de altura de capa min lo dejamos en 0.07. Y max escribimos 0.3, significando que la altura de capa máxima con la que se podría imprimir sería de 0.3 milímetros. Posición lo dejamos en 0,0 ya que solo tenemos una extrusora. Retracción. Los parámetros de retracción en Simplify 3D se encuentran en la ficha de extrusión en la sección de control de goteo. Largo corresponde a distancia de retracción, 5. Levantar Z corresponde a levante vertical de retracción. Aunque en Simplify 3D el parámetro es 0, personalmente siempre le añado un poco de distancia para levantar en Z cuando se realiza una retracción. Por lo tanto, escribo 0.8. Velocidad de retracción, 30. Longitud adicional en el reinicio corresponde al parámetro distancia adicional de reinicio. Lo mantenemos en 0. Distancia mínima después de la retracción. En Simplify 3D este parámetro lo conseguimos en la ficha de avanzado. Sección de comportamiento del control de goteo. Viaje mínimo para la retracción. Aunque no está seleccionado en Simplify 3D, lo mantenemos en 2 milímetros en Prusa Slicer. Retraer en el cambio de capa. En Simplify 3D, en la misma ficha de avanzado, vemos el mismo parámetro llamado forzar la retracción entre capas. Lo seleccionamos en Prusa Slicer. Limpiar durante se retrae corresponde al parámetro en Simplify 3D llamado realizar retracción durante el movimiento de barrido. Lo dejamos deseleccionado. Retracta cantidad antes de limpiar no está disponible ya que no seleccionamos limpiar mientras se retrae. Retracción cuando la herramienta está desactivada, no tenemos acceso ya que estos son parámetros para cuando se tiene más de un extrusor. Y en nuestro perfil estamos solo utilizando un extrusor. Previsualización, color de extrusor. Este parámetro lo podemos dejar el color por defecto ya que este parámetro solo se usa en la interfaz de Prusa Slicer como ayuda visual. En notas, al igual que dependencias, no tenemos que hacer ningunos ajustes. Por lo tanto, ya terminamos de trasladar todos los parámetros de Simplify 3D a Prusa Slicer. Oprimimos el botón de guardar para guardar los ajustes y guardamos. Nos dirigimos a la ficha de plataforma. Verificamos que bajo configuración de impresora, filamento e impresora se encuentran los perfiles que ajustamos escogidos. Importamos un modelo imprimiendo el cubo con el símbolo de más en el área gráfica, oprimimos laminar ahora, verificamos el código G, oprimimos el botón de exportar código G y probamos nuestra impresión en la Creality CR10S Pro. Ahí lo vieron, amigos.
Cómo trasladar parámetro por parámetro de un perfil de Simplify 3D a Prusa Slicer. Con esta guía tienen un vistazo general de los parámetros en Prusa Slicer. Tan pronto terminen configurando su perfil, el próximo paso es hacer una impresión de prueba y reconfigurar los ajustes necesarios basándose en dicha impresión. Si quieren ver más videos acerca de Prusa Slicer, dejen un comentario en la parte de abajo. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta y si quieres ver los nuevos videos que estaremos sacando, suscríbete y enciende la campana para que estés al tanto de todo lo nuevo que sacamos aquí en Mi Tutor Digital, donde nuestro objetivo es producir contenido sobre modelado en 3 dimensiones e impresión 3D completamente en español para el hispanohablante. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, puedes escribirlo en la parte de abajo. Y recuerda que te puedes comunicar conmigo por Twitter, @CharlieDrums.